Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, antes de saludar a nuestra estelar de esta mañana, Francesca Parodi, una información internacional de última hora. Frustran un intento de golpe de Estado en Alemania, con decenas de extremistas arrestados. Un total de 25 personas fueron arrestadas bajo la sospecha de ser miembros o simpatizantes de una organización terrorista que planeaba realizar un golpe de Estado en Alemania. Se ha precisado que se trató de un operativo a gran escala que se efectuó en 11 estados federales. Hay un total de 52 sospechosos vinculados con la organización radical Movimiento Ciudadanos del Reich. Los arrestos no se llevaron a cabo solo en territorio alemán, sino también en Austria y en Italia. Afortunadamente esto fue defenestrado, no llegó a puerto y se frustra un intento de golpe de Estado, ni más ni menos que en Alemania, información que lleva circulando algunas horas en todo el mundo. Grupos vinculados a la extrema derecha. A la extrema derecha, efectivamente. Sí. Ahora 15 sí. minutos para las 9. ¿Cómo está Francesca Parodi? Muy buenos días. Hola, muy buenos días María José y Álvaro. Muy buenos días, Francesca. Gracias por estar acá en Buena Costumbre. Queremos invitarte a nuestro sondeo de opinión, a que opines en respecto a las palabras, declaraciones del rector de la Universidad de Concepción, que no descartó cerrar el acceso libre del campus tras los hechos de violencia que se han sabido en la prensa, Francesca. ¿Fue apresurada esta declaración, a tu juicio? A ver, yo creo que más allá de si son apresurados o no, primero que nada lamentar lo que ha pasado en los últimos días en la Universidad de Concepción, algo que es tan valioso, no solamente desde el punto de vista académico, sino que también desde el punto de vista como ciudad, de algo que hemos disfrutado muchas veces en un campus que siempre ha sido abierto, que es de libre acceso, y obviamente llegar a una medida tan radical como cerrar el campus, obviamente que nos tiene que apenar y preocupar como penquistas. Pero lamentablemente yo creo que los hechos de violencia en los últimos días ameritan tomar medidas que son extraordinarias. En este caso, por ejemplo, permitir el libre acceso. Recordemos que es un terreno privado de carabineros para poder resguardar lo que es la seguridad en el campus y particularmente las personas que trabajan y estudian ahí. Claro. Es una medida efectivamente lamentable, pero lamentablemente hay que tomar estas medidas extraordinarias para ver cómo se garantiza la seguridad en una casa de estudios tan importante como la Universidad de Concepción. Es lamentable llegar a esta conversación, obviamente, pero hay que ver finalmente cómo se garantiza la seguridad de las personas que estudian y trabajan ahí. ¿Sabes lo que pasa? Fíjate que llega a nuestro WhatsApp un comentario de una auditora que habla, que describe más bien un panorama que no es solo delictivo, sino que también está plagado de incivilidades. Él dice, nosotros hacemos deporte todos los sábados y al llegar a la UDEC es un asco, lleno de botellas, latas, cajas de vino, además de olor a humo de cigarro, que es lo más sano, si no están drogándose o transando droga. Cero aporte como centro de reunión para la comunidad, además de los perros vagos. Todo lo anterior aporta a la sensación de inseguridad y salubridad. Esto lo escribió Guillermo a nuestro WhatsApp. Entonces, lo dijimos nosotros delante aquí en el programa, Francesca, probablemente hay cosas que uno no ve y que el rector sí ve, porque es el rector, digamos, y que le está haciendo tomar decisiones de esta naturaleza. Pero sí es cierto, yo las últimas veces que he ido al barrio ya no siento la tranquilidad para que los niños estén paseando, andando en bicicleta o en sus scooters, sin que haya riesgo para ellos por el entorno de incivilidades que uno está viendo al interior del barrio universitario, que se ha ido degradando, es lo que uno observa. Bueno, pero yo creo que se responde un poco también a la situación país que hemos tenido durante el último tiempo o los últimos años, que finalmente la inseguridad ha ido creciendo. Eso ha pasado también porque tenemos más delincuencia no solamente en la Universidad de Concepción, sino que en los diferentes barrios también. Entonces, yo creo que la Universidad de Concepción no está ajena o exenta de este tipo de situaciones y lamentablemente es una situación país que estamos viviendo. Ahora, claro, efectivamente nosotros como penquistas le podemos dar un especial valor al hecho de la Universidad de Concepción porque ha sido muchas veces el paseo familiar de los fines de semana, donde hemos ido, donde
hemos ido con nuestra familia, con nuestros amigos, a pasar un rato en áreas verdes, muy bonitas, por cierto, pero efectivamente la Universidad de Concepción se ha visto, no solamente por los hechos delictuales que hemos visto en los últimos días, sino que también ha sido muchas veces centro también de fiestas o de personas que van lamentablemente con otra intención a la universidad, como por ejemplo ir, no sé, a tomarse cerveza o hacer una serie de otras cosas que efectivamente yo, no es que avale la decisión, por cierto que no, y ojalá que nunca hubiera pasado, pero también efectivamente la universidad tiene que velar por lo que es. La universidad es un centro de estudio y es muy lamentable llegar a un hecho así de tener que plantearse, por ejemplo, de que un sitio privado como la Universidad de Concepción tenga que cerrar sus puertas para poder garantizar la seguridad de las personas que trabajan y estudian en el lugar. Pero mientras yo creo que no hay una solución y que no solamente afecta a la Universidad de Concepción, sino que a muchos barrios, a muchos lugares donde la inseguridad se ha ido tomando un poco los espacios públicos, lamentablemente hay que tomar esas medidas que son excepcionales para poder garantizar en este caso lo que son el funcionamiento de la universidad. Sí, bueno, yo no quiero bajarle el perfil a lo que ocurre ahora con los hechos de violencia al interior de la Universidad de Concepción, pero hay que recordar que antes, con mucha frecuencia, se organizaban jolgorios en la Universidad de Concepción, que eran fiestas informales, y esto era ya prácticamente cosa de todas las semanas. Sí. Cuando se empezó a utilizar Facebook de forma más masiva, Claro, tienes razón. había una coordinación tremenda de personas que finalmente llegaban a la misma hora en el mismo El lugar jolgorio. a carretear al interior del campus, donde quedaba, evidentemente, no sé si había violencia, pero donde quedaba un basural tremendo al otro día, pero tremendo. Y también durante la pandemia, y esto es lógico porque el delincuente se va adaptando, como estaba el comercio cerrado, no tenía a quién robarle en el paseo peatonal, y se fueron a robar a la Universidad de Concepción, donde era la única parte donde las personas podían al menos estar más libres del virus, porque es un espacio abierto. Y ahí es donde finalmente las personas empezaron a acudir para poder caminar, para poder finalmente salir un poco de la casa. No se podía, ¿verdad?, en el comercio pasear, pero sí en la Universidad de Concepción era algo más de paseo, y finalmente los delincuentes se fueron adaptando y empezaron a robarles a las personas ahí al interior del campo, algo que antes tampoco se veía. Pero bien, eso es un comentario aparte. Francesca, si cambiemos de tema, hablemos de economía, porque se anuncia una recesión para el próximo año, hay cifras inflacionarias de 2 dígitos, y todo esto hace pensar que el gobierno finalmente acuda en ayuda a la población con una red de apoyo, y se pensaba en un IFE universal para el año 2023. Sin embargo, el ministro lo descarta de plano, dice que los recursos serán focalizados. Y fíjate tú que esta era una crítica permanente al gobierno anterior de Sebastián Piñera, cuando focalizaba los recursos, ¿verdad? Y no contribuía a políticas universales, como el IFE universal, que finalmente sí salió en el gobierno anterior. El ministro Marcel dice que son condiciones distintas, que finalmente son réplicas nomás del terremoto del COVID-19, y que la crisis no sería tal como lo que hemos vivido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Concuerdas con este diagnóstico del ministro Marcel? A ver, yo no suelo concordar mucho con lo que dice este gobierno, pero efectivamente creo que la situación económica que se vivió durante el COVID, no solamente desde el punto de vista netamente económico, sino también desde el punto de vista restrictivo de libertades para poder trabajar, para poder emprender, para poder desarrollar la actividad económica, efectivamente es diferente a lo que se ve hoy en día. Hoy día estamos en una crisis económica que es importante, tenemos una inflación que es de 2 dígitos, que de hecho es bastante inaudita para nuestro país, pero la situación efectivamente creo que es diferente. Y lo que no podemos hacer, y creo que en ese caso yo creo en la focalización de los recursos, creo que hay que inyectar recursos donde más se necesite para poder equilibrar la cancha. No soy muy proclive a las ayudas universales, porque creo que de alguna manera aumentan un poco la desigualdad, en el sentido de que estamos repartiendo una cantidad finita de recursos y le estamos dando a todos por igual, cuando efectivamente las necesidades son dispares y hay que atender a aquellas. Pero también creo que seguir hablando del IFE universal, que fue una medida extraordinaria, pero una situación extraordinaria, creo que sería en este momento una mala medida. Creo que cuando tendemos de alguna manera a
a normalizar o a garantizar como derecho, algo que en su momento fue exclusivo de algo, una situación muy peculiar o muy diferente, creo que de alguna manera erramos un poco también en las soluciones. Efectivamente vamos a tener un año muy complejo, yo creo que hay que incentivar la focalización de los recursos para poder ver cómo equiparamos un poco la cancha o cómo logramos a aquellas personas que van a sufrir la crisis económica de mayor manera, poder ayudarles de una manera focalizada. Creo que en este momento extender el IFE universal sería un poco lo que nos pasó y particularmente en la región del Biobío con todo el programa Proempleos, que fue una medida excepcional y que hasta el día de hoy sigue siendo ya normalizada y estamos hablando que en la región del Biobío tenemos alrededor de 15.000 personas que todavía continúan en esos programas Proempleo. Sí. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son las herramientas más eficientes, pero no normalizar o no extender una medida que efectivamente fue hecha durante el gobierno del presidente Piñera y que, como tú bien decías, María José, fue muy criticada en un principio porque las medidas a favor de la crisis del COVID empezaron siendo focalizadas y terminaron siendo más universales, claro, porque había que ver cómo uno dosificaba un poquito los recursos públicos para entender que era algo que venía a quedarse por un tiempo y no sabíamos cuánto tiempo se iba a quedar. Pero creo que en este momento seguir entregando ese tipo de ayudas que efectivamente hacen un gran aporte, una gran ayuda a las familias, pero que lamentablemente tenemos otras coyunturas y que los recursos del Estado son finitos y tenemos que ver dónde se pueden focalizar de mejor manera. Sí, bueno, el ministro Marcel ha señalado que se está trabajando en un diseño, ¿verdad?, para ir en ayuda de los sectores de menores ingresos durante el 2023. Dice él que es una medida que, si bien aún no está lista para ser anunciada, se viene pensando ya desde hace varias semanas, especialmente en caso que la actividad económica y la situación del empleo se vean más afectadas de lo que el Ejecutivo espera. Entonces acá yo me imagino que el gobierno también está esperando que se encienda alguna alerta, si es bajo las expectativas que se tenían, finalmente activar estos paquetes de ayuda social que todavía no sabemos cuáles serán. Ahí hay que... Pero fue un poco... Claro. Perdón, María José, pero fue un poco también lo que se hizo durante el gobierno pasado, ¿sí?, haciendo mención a la pandemia particularmente, donde se partió con ayudas sociales, después se pasó al IFE universal y después decantó también un IFE laboral, que era un incentivo también para poder hacer contratación de personas. ¿Y que continuó este gobierno? De todas maneras, sí, pero por eso creo también que hay que hacerse un poco también cargo de cuál es la crisis económica que uno tiene, cuál es el problema de fondo, más allá obviamente de las necesidades que tienen las familias, sino que cómo tú, a través de las necesidades de las familias, también logras incentivar lo que es una reactivación o lo que es la contratación de personas, como fue en ese caso el IFE laboral, que efectivamente este gobierno lo ha continuado. Pero ahí estoy absolutamente de acuerdo con el ministro Marcel, de que hay que finalmente buscar las herramientas que sean más eficientes, entendiendo el problema que tenemos, entendiendo también lo que es una recesión económica y cómo logramos a través de las diferentes herramientas del Estado, entendiendo siempre que los recursos del Estado son finitos y diciéndolo de otra manera, si finalmente ponemos dinero en un canasto significa que lo estamos sacando de otra. Entonces, ¿cuáles son finalmente los recursos que podemos utilizar para poder ayudar a las familias y poder hacer también de que esta recesión económica, que no es solamente chilena y también se han visto en otros lugares, pueda ser paliada o esperada de la mejor manera con las diferentes ayudas del Estado, entendido también que el contexto es bastante diferente a lo que fue el COVID en el gobierno pasado o el año pasado. Francesca Parodi, militante de Evopo y ex CRM de gobierno, publicista, estelar de días miércoles habitual aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en solitario, porque Eduardo Pacheco se ausentó de nuevo. Esta es la segunda, la tercera ya. De nuevo. Claro. Vamos a pasar en la cuenta, Eduardo, ¿no? Eduardo Pacheco se ausentó de nuevo. Muchas gracias, Francesca, que estés muy bien. Gracias, Francesca. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.